¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, vamos a dar comienzo a este preciosísimo proyecto. Hace mucho que deseaba hacerla. Es una de las muñecas que más me han pedido y que más gusta en todo el mundo de las tejedoras. Miren qué bonita nos quedó. Si más adelante quieren dar unas puntaditas aquí en esta mantita que lleva en su cabecita, adelante, pero miren qué cosa tan hermosa hemos logrado. Ojalá les guste y se animen a realizarla junto conmigo. Es fácil de hacer, se hace rápido y con muy poquitos materiales. Y miren qué hermosa está. Como siempre, amigas, pido su apoyo para que se suscriban al canal y den like. Ya saben que es completa y absolutamente gratis. Suscribirse no cuesta nada. Y si dan su like, aparte de suscribirse, pues apoyan mucho al canal y eso se los agradecería de manera infinita. Otra cosa que las quiero invitar es a formar parte de los miembros del canal, así como Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz y Miriam Avelar, que son parte de los miembros de este canal y les agradezco mucho su apoyo. Ellas ya obtuvieron por anticipado la lista de materiales y el primer video. Muy bien, pues por ahora eso es todo. Lo primero que vamos a hacer es ver cuánto mide Masha, para que ustedes, si venden o simplemente tienen la duda del tamaño, pues vamos a medirla y después vamos a ver la lista de materiales. Miren, vamos a medirla y aquí tengo todo torcida, toda torcida mi cinta. Muy bien, de la cabecita aquí, de la parte alta de la cabecita hasta los piecitos mide 26 centímetros. 25 y medio, 26 centímetros aproximadamente, así es que quedó de un muy buen tamaño. Vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para realizar a la hermosa Masha. Vamos a comenzar con este color blanco. Todo el proyecto fue realizado con materiales de la marca Sinfonía, a excepción del cabellito. Muy bien, entonces les decía, vamos a usar el color blanco. Con ese color blanco hicimos los calcetines, la parte del cuerpo desde la ropa interior hasta esta playerita y algunos detalles del vestido y de los zapatitos. Muy bien, vamos a requerir también el color carne. Con el carne hicimos las piernas de Masha, las manitas y la carita. Muy bien. Vamos a requerir también el color, es cualquier azul que ustedes tengan, que no sea un azul fuerte, debe de ser azul tenue, no muy fuerte. En este caso yo utilicé azul orquídea. Como ven, solo son 2 vueltas para cada manita, así es que el azul orquídea va a ser muy poquito el que vamos a necesitar, o el azul que tengan a la mano. Vamos a requerir también el color rosa mexicano, así se llama este tono. Con este color, miren, aquí apenas se alcanza a notar. Con este color vamos a realizar parte de los zapatitos, el vestido y esta especie de manta que lleva Masha en su cabecita. Muy bien, color rosa mexicano. Vamos a requerir también para el cabellito, yo utilicé, este fue el que conseguí. Miren, esta es la marca que conseguí, es un material hecho aquí en México, pero a ustedes les va a servir cualquier material que consigan que sea cristal. Es importante que sea un material delgado para que nos dé el efecto que estamos buscando. Si utilizan un material de la marca Sinfonía, por ejemplo, o marca La Abuelita, que son materiales más gruesos, es probable que no logremos el efecto en el cabello que estamos buscando. Entonces es tipo cristal. Este material es tipo cristal. Yo utilicé este que dice aquí Cristi Básicos Karina. Es un material hecho aquí en tono beige,
Ustedes vean imágenes, yo siempre les recomiendo que tengan una imagen cerca del personaje que estén realizando y eso les va a ayudar muchísimo. Un color parecido a este, color beige. Muy bien. Vamos a requerir también, amigas, un poquito de color rojo. Este color que están viendo ustedes es granate, de la marca Sinfonía. Es muy poquito con el que vamos a realizar estas. Son solo 3 vueltas de color rojo. Si no tienen granate, pueden usar cualquier tono que tengan a la mano de color rojo. Vamos a necesitar un poquitín de verde. Este es verde hoja para poner en los ojitos de Masha. Muy bien, la boquita la hice también con color rosa mexicano. Pues y vamos a utilizar un poquitito también de color amarillo mango, que es para este detalle de los zapatitos. Muy bien. En cuanto a hilazas, eso es todo, amigas. Vamos a ver ahora las herramientas que vamos a necesitar para realizar a Masha. Vamos a necesitar crochet. Yo utilicé este crochet de 2.5. Sinfonía nos pide trabajar con crochet de 3 milímetros, pero yo utilizo el de 2.5 para que el tejido quede más cerradito, que no se vaya no se vaya a observar el relleno y mucho menos que se vaya a salir. Si ustedes deciden utilizar un material más grueso, pues el amigurumi les va a quedar más grande, Masha les va a quedar más grande. Y obviamente pues básense ustedes en la etiqueta del material. Si les piden, no sé, utilizar material de, no sé, por decir algo, 4 milímetros, ustedes utilicen uno de 3.5. Entonces que sea un crochet un poquito más pequeño de lo que les pide en su etiqueta. Vamos a necesitar también marcador de puntos. Pueden utilizar este tipo de marcadores plásticos o también muchas tejedoras están acostumbradas a marcar su vuelta número 1, el cambio de vuelta, con una hebrita de un color diferente. Trabajamos generalmente en espiral y si no marcamos la primera vuelta sería muy fácil perdernos. Es de ahí la importancia de marcar el primer punto. Si ustedes quieren utilizar una hebrita, por ejemplo, están trabajando con el color rosa mexicano, pueden usar un poquito de hebra de color blanco o cualquier hebra que contraste, que les ayude a marcar su primer punto. Vamos a necesitar una agujita lanera, tijeras, miren las tijeras que me compré hace muy poco. Muy bien, vamos a necesitar alfileres que nos ayudan mucho para diferentes momentos de nuestro tejido. Vamos a requerir también un relleno, un poquitito de relleno. Vamos a necesitar ojos de seguridad de 12 milímetros. Son los que yo utilicé para Masha. Los ojitos con sus respectivos seguritos. Muy bien. Y vamos a necesitar también un limpiapipas. Este limpiapipas lo vamos a colocar en los bracitos, que nos ayudan mucho para lograr algunos efectos. Miren. Miren, ¿ven? Para eso vamos a usar el limpiapipas. Nos va a servir para articular los bracitos. Vamos a requerir muy poquito silicona, amigas, frío o caliente, es muy poquitito, solo 2 gotitas con las que vamos a asegurar la parte verde de los ojitos de nuestra hermosa Masha. Pues me parece que esos son todos los materiales que vamos a necesitar. Creo que no se me está olvidando nada. Si algo se me olvida, pues ya lo estaremos viendo en el transcurso de los tutoriales. Por favor, vayan juntando sus materiales, que vamos muy pronto a comenzar a realizar a Masha. Cuídense mucho, nos vemos muy pronto.